Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en este pequeño video vamos a conversar acerca del concepto de literacidad crítica que plantea Daniel Casani, que es un especialista en estudios de la lectura y la escritura, a quien seguramente conocen por sus libros sobre escritura. Es un concepto interesante porque, digamos, dentro del campo de la enseñanza de la escritura, introduce, digamos, una dimensión crítica, tanto en el reconocimiento de los textos escritos, es decir, en la lectura, como también en la escritura, ¿no? A partir justamente del desarrollo de una serie de disciplinas del siglo XX que incorporaron, digamos, una mirada crítica sobre los textos, ¿no? Así que bueno, me parece interesante que trabajemos con este concepto de literacidad crítica, al menos que podamos abordarlo de manera sintética a partir de este pequeño video y que reflexionemos un poco acerca de la importancia de generar prácticas críticas de lectura, ¿no? Y de escritura, fundamentalmente. En ese sentido, me parece que el texto de Casani nos permite justamente abordar esta práctica tan importante, digamos, en lo que tiene que ver con la literacidad, desde una mirada que atienda justamente a las orientaciones ideológicas que tienen los textos, a la relación entre los textos y su contexto de producción, a lo que los textos dicen y a lo que los textos callan también. Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar un poco el planteo que hace Daniel Casani en este proyecto que dirigió en la Universidad de Pompeu Fabra en España, ¿no? En Barcelona particularmente. Concretamente, cuando hablamos de literacidad crítica, cuando en realidad Daniel Casani habla de literacidad crítica, está pensando en cómo se gestiona la ideología al leer y al escribir, ¿no? O sea, eh, qué hace el sujeto que lee y que escribe con la ideología que impregna, podríamos decir, los textos, tanto los textos que lee como los textos que escribe, ¿no? Esa es la definición general, digamos, ¿no? Cómo hacerse cargo, podríamos decir, en la práctica de lectura y escritura de la ideología, tanto de lo que se lee como de lo que se escribe, ¿no? Esa es un poco la definición general que da Daniel Casani y para eso, para poder, digamos, gestionar la ideología al leer y escribir, propone una serie de nociones, digamos, que son necesarias a tener en cuenta justamente para poder lidiar con la ideología de los textos, ¿no? La primera es obviamente la del código escrito. Cuando hablamos de escritura estamos hablando de una tecnología de la palabra, de una práctica histórica situada, ¿no? Que tiene su desarrollo, que funciona, digamos, de diferente manera en las distintas comunidades a lo largo del tiempo, y que tiene también sus particularidades, ¿no? Cuando hablamos del código escrito, generalmente construimos una oposición muchas veces tajante con el código oral, ¿no? En realidad, desde las miradas más actuales se pretende ver, digamos, una diferencia cualitativa, pero también un cierto continuum de prácticas entre oralidad y escritura, en el sentido, digamos, de que hay formas de la oralidad que se aproximan a la escritura y hay formas de la escritura que están muy ligadas a la oralidad, ¿no? O sea que el primer concepto central es el concepto de código escrito. En segundo lugar, tenemos el concepto de géneros discursivos, ¿no? Cuando hablamos de géneros discursivos, estamos hablando, según la clásica definición de Mikhail Bakhtin, ¿no? El teórico ruso de la primera mitad del siglo XX, de formas o de tipos de enunciados relativamente estables que corresponden a determinadas esferas de prácticas sociales, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito gastronómico, la receta funciona como un género discursivo, ¿no? Que tiene sus particularidades y está relacionado estrictamente con una práctica que es la práctica de cocinar y comer, podríamos decir, ¿no? Bakhtin caracteriza los géneros discursivos a partir de tres propiedades. Una es el tema, ¿no? Que los temas que se abordan en un género de discurso. El otro es el estilo, es decir, cuáles son lo que podríamos llamar desde la lingüística sistémico-funcional las selecciones léxicas y gramaticales que operan en la construcción de los textos que se inscriben dentro de un género discursivo particular. Y finalmente la estructura o la composición, ¿no? Es decir,
qué estructura, qué forma tienen esos géneros discursivos. Y en ese sentido, la forma, el estilo y la temática son los tres componentes que definen un género discursivo, ¿no? Es decir, para la literacidad crítica, y podemos decir que para la alfabetización en general, el reconocimiento de los géneros discursivos en los cuales se inscriben los textos es un elemento central, un elemento fundamental, ¿no? Que de hecho en la escuela secundaria obviamente tiene un lugar importante, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, el reconocimiento de las características propias del código escrito, luego la inscripción o el reconocimiento de los textos como parte de un determinado género discursivo, y luego tenemos la cuestión de los roles, es decir, de cómo el discurso construye determinadas identidades autoriales y también construye a la figura del destinatario, ¿no? Es decir, desde una mirada discursiva, el emisor y el receptor del enunciado no son figuras que sean externas al texto o al discurso, sino que son construidas por el propio discurso, ¿no? Es decir, una persona que elabora un texto está inscribiendo su personalidad, su subjetividad, digamos, para decirlo muy llanamente, dentro de ese mismo texto y a su vez está construyendo la imagen de su destinatario, ¿no? Porque en la construcción de la imagen del destinatario se juega precisamente el mensaje que ese emisor va a procurar que llegue a ese receptor o destinatario, ¿no? Por lo tanto, en los textos se ponen en escena determinadas construcciones autoriales y receptivas, podríamos decir, ¿no? El otro aspecto importante es la organización social, es decir, cómo los textos funcionan efectivamente en instituciones, ¿no? Es decir, cómo es el funcionamiento social de los textos, ¿no? Cuando hablamos de géneros discursivos estamos hablando de esferas de prácticas, ¿no? Entonces, esas esferas de prácticas están vinculadas con instituciones que cristalizan, expresan determinadas relaciones sociales, ¿no? Por lo tanto, para poder desarrollar una práctica de literacidad crítica es necesario también abordar justamente el funcionamiento de los textos en instituciones y de qué manera esos textos funcionan en determinadas relaciones sociales. Pensemos particularmente en la definición que proporciona Fairclough de prácticas discursivas, en el sentido de que el discurso es una dimensión, es decir, es una fase, un aspecto de las prácticas sociales, ¿no? O sea, su definición es pragmática, podríamos decir es práctica, ¿no? Y en ese sentido el discurso forma parte de las prácticas sociales, es una dimensión inescindible de las prácticas sociales. Por lo tanto, para abordar los discursos es necesario también considerar su funcionamiento dentro de relaciones sociales determinadas que están plasmadas en instituciones, ¿no? Por el otro lado, valores y representaciones, ¿no? Generalmente en los discursos también, los discursos tienen una orientación valorativa, ¿no? Expresan, digamos, un determinado posicionamiento autorial, ¿no? Y a su vez también plasman o cristalizan determinadas representaciones sobre ciertos fenómenos de la realidad, ¿no? Por lo tanto, la representación y la actitud frente a los hechos, que es representada o construida en los discursos, también es un elemento fundamental a la hora de desarrollar prácticas de literacidad crítica. Y por último tenemos las formas de pensamiento, que bueno, en términos genéricos podemos llamar como las ideologías o la estructuración de las ideas de acuerdo a una determinada orientación que expresa un determinado posicionamiento sobre el mundo, ¿no? Esto es básicamente los conceptos centrales que para Casani es necesario tener en cuenta a la hora de abordar prácticas de lectura y escritura desde un enfoque crítico, es decir, desde la literacidad crítica. Hay una serie de conceptos que se solapan, digamos, para la definición de este campo de estudios, pero Casani prefiere utilizar el concepto de literacidad crítica porque el concepto de alfabetización tiene, digamos, la marca o la connotación de su contrario, que es el analfabetismo, digamos, o justamente es el problema al cual la alfabetización intentaría abordar, el cual la alfabetización intentaría abordar, digamos, y por lo tanto presupone, digamos, una idea peyorativa acerca de las personas que no estarían alfabetizadas y por lo tanto no tendrían, digamos, acceso a la cultura por no poseer justamente el código escrito, ¿no? Entonces,
Frente a esa imposibilidad, lo que hace Casani es privilegiar el concepto de literacidad crítica, ¿no? Que a su vez tiene también su expresión en otras lenguas, ¿no? Bien, luego Casani se pregunta, bueno, ¿qué es ser crítico? ¿No? Muchas veces se dice, bueno, hay que promover la formación de sujetos críticos, hay que realizar lecturas críticas de los textos, bueno, pero concretamente, ¿qué significa ser crítico? ¿No? Y acá la palabra crítico, el adjetivo crítico, proviene fundamentalmente del análisis crítico del discurso, desarrollado a partir de la década de 1980 del siglo pasado, con figuras como Van Dyck o figuras como Norman Fairclough, que justamente proponen que el análisis del discurso debe implicar el reconocimiento o el desmontaje, el desmonte de la estructura ideológica que sostiene los textos, ¿no? Es decir, poner en evidencia, digamos, cómo los textos están orientados ideológicamente y de esa manera explicitar la orientación ideológica de los textos en un gesto militante, ¿no? Entonces, ser crítico desde la perspectiva de Daniel Casani implicaría justamente el reconocimiento en las prácticas de lectura de la orientación ideológica que tienen los textos y que la mayoría de las veces no son explícitas, ¿no? Cuando hablamos de ideología, ¿no? Porque bueno, el concepto de dimensión ideológica de los textos necesariamente nos conduce al concepto de ideología, estamos pensando en un sistema de ideas, ¿no? En términos generales podemos definir la ideología como un sistema de ideas acerca de algún determinado fenómeno que se relaciona con miradas más generales acerca de la sociedad, la cultura, la política, la economía, etc. Y precisamente reconocer la dimensión ideológica de los textos es realizar una lectura crítica de esos textos, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a la lectura, la importancia es poder adquirir, poder proporcionar desde el punto de vista docente procedimientos para el desmontaje ideológico de los textos, y desde el punto de vista de la escritura es importante también proporcionar herramientas desde la docencia para desarrollar posicionamientos, para poder expresar posicionamientos en los textos que estén fundamentados y lo ideal sería que también fueran explícitos, ¿no? Es decir, que el posicionamiento desde el cual el autor elabora su texto o su tesis también sea un posicionamiento explícito, ¿no? Esa es la función, digamos, que tiene la ideología en la lectura y en la escritura de textos, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de la literacidad crítica? Es decir, ¿cuáles son las disciplinas que aportan a la literacidad crítica? En primer lugar, tenemos, como mencionamos recién, el análisis crítico del discurso, que plantea básicamente que el lenguaje es un instrumento de reproducción de las desigualdades sociales, ¿no? Por lo tanto, los textos están impregnados de ideología y desde el punto de vista del análisis crítico del discurso es necesario desmontar esas ideologías en un gesto militante, ¿no? Por el otro lado, los estudios de escritura, como los de Xi, Barton, Zavala, Ames, etc. Por otro lado, la teoría crítica, que es la teoría que introdujo, digamos, la Escuela de Frankfurt, ¿no? Cuyas contribuciones teóricas generalmente asociamos con el concepto de industria cultural, pero que, digamos, articulaban de manera creativa el marxismo, el psicoanálisis, etc. También la pedagogía crítica, introducida por diferentes autores, tanto, digamos, del campo sudamericano como Paulo Freire, que es un referente de la pedagogía crítica, y de la educación popular en particular, como figuras como Giroux, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que justamente también desarrollaron una mirada para promover la conciencia crítica por parte de los estudiantes y también pensar la función del docente como una función crítica o como un intelectual también, ¿no? Luego tenemos el enfoque del postestructuralismo, cuyas figuras señeras podemos incluir, dentro de cuyas figuras señeras podemos incluir a Derrida y a Foucault, que introducen fundamentalmente nociones como la construcción discursiva de la identidad,
la importancia, digamos, del texto como construcción que no refleja la realidad, que no es una representación de la realidad, sino que de alguna manera reproduce esa realidad en su propia materialidad textual, ¿no? También los estudios lingüísticos, puntualmente el enfoque de la lingüística sistémico-funcional de Michael Halliday, que incorpora también, tiene una teoría lingüística que es utilizada fuertemente por el análisis crítico del discurso, y también la retórica, ¿no? La retórica en el sentido de los estudios que se ocupan, digamos, de la persuasión y de cuáles son las herramientas o las estrategias más adecuadas para persuadir al auditorio de una determinada tesis, ¿no? Estos son los enfoques principales, digamos, las contribuciones teóricas o disciplinares principales que realizan, digamos, un aporte para la conformación de este campo de la literacidad crítica, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera podemos sintetizar el concepto de literacidad crítica, cuáles son los conceptos fundamentales de los que se nutre, digamos, esta perspectiva de la literacidad crítica, y también cuáles son los aportes fundamentales que realizan las disciplinas que conforman, digamos, este campo de la literacidad crítica.